Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Nota: dejaré el link en la descripción. Soy el último Senju y el Hokage me quiere muerto. También conocido como yo, el último Senju, derribaré la hoja desde dentro. Intentaron asesinarme, pero terminé en la tienda de Tsunade. Hiruzen, retírate con dignidad. Orochimaru obtuvo mi voto para el Hokage. Se suponía que mi primera misión de rango B sería rutinaria. En cambio, Root intentó freírme el cerebro para que el enemigo pudiera acabar conmigo. ¿Por qué? Porque soy el último heredero de la facción revivalista Senju, la misma que Hiruzen y Dance eliminaron en la última guerra. Ahora estoy atrapado en un equipo Genin con un ataque que vive para la batalla, un Iga que no deja de vigilarme y un sensei atado a la correa del Hokage. Su trabajo es verme enterrado. El mío es sobrevivir y prepararme. La guerra se acerca. Lo usaré para reconstruir desde cero. Linaje Senju desbloqueado, elementos fusionados y dominados, las puertas abiertas a la fuerza, artes sabias reclamadas y sin techo sobre mí. Encantaré aliados, enterraré enemigos, repoblaré un clan y planearé mi venganza. Konoha piensa que soy una presa, pero están completamente equivocados. 59. Root construyó una trampa mortal, no una base más aún. Grass Country y Kusagakure se encontraban entre los aliados más antiguos y cercanos del fuego. Dejar que cayeran en manos de Iwagakure bajo su responsabilidad destrozaría el prestigio de Hiruzen. Por supuesto, Grass ya no estaba tan entusiasmado como al principio. Nominalmente seguían aliados con Konoha, pero, al igual que Takigakure, habían comenzado lentamente a dejar la puerta abierta para Iwa. Ryusei sabía que el destino de los países pequeños en este mundo no era mejor que en el anterior. Al final, siempre se trató del puño más fuerte, la fuerza hace la ley y quien gana pone las reglas. Durante la Primera Guerra Mundial y Shinobi, las grandes aldeas atacaron primero a los países pequeños, subyugándolos y obligándolos a tomar partido en lugar de enfrentarse directamente la mayor parte del tiempo, aunque esto último aún ocurría. En la Segunda Guerra Mundial, volvieron a ser utilizados como peones y campos de batalla hasta que las naciones menores aprendieron la lección. Al final de la guerra, dejaron de apoyar a una sola bandera y comenzaron a diversificar sus opciones, adoptando una postura neutral mientras dejaban que la gran potencia con mayor fuerza los obligara a actuar. Por eso, cuando la Segunda Guerra Mundial y Shinobi terminó hace menos de 5 años, los países más pequeños no quedaron tan devastados como las grandes aldeas. Optaron de inmediato por la neutralidad, permitiendo que constantes luchas indirectas y escaramuzas encubiertas se desarrollaran en su territorio. Ryusei sabía que la emboscada de la que apenas sobrevivió hace 5 meses era solo uno de esos juegos. Y, a decir verdad, la estrategia fue inteligente. Las naciones más pequeñas no tenían el poder de amenazar a las grandes aldeas, pero al negarse a ser utilizadas como armas, trasladaron la carga de nuevo a los grandes actores. Las guerras shinobi asolaban sus tierras, pero las aldeas ocultas tras ellas permanecían pequeñas e intactas. Los civiles de esos países apenas notaron la diferencia. Los shinobi constituían una fracción ínfima de la población mundial, menos de una décima parte del 1% según los cálculos mentales de Ryusei. Y entre ellos, solo un puñado en cada generación, monstruos como Madara, podían cambiar por sí solos los destinos y los paisajes de las naciones. Así que, al final, la neutralidad funcionó. Arriesgado, sí, pero más inteligente que desangrarse por el bien de poderes superiores. En cuanto a por qué ocurrieron las guerras en primer lugar, a Ryusei le pareció ridículamente simple. Era lo mismo que en su mundo anterior. La naturaleza humana. El afán de expandir el poder y la paranoia de que, si uno no actuaba primero, lo haría el otro. Escalada tras escalada, paso a paso, hasta que la escalera desembocó en una guerra total. La última guerra lo demostró con suficiente claridad. Konoha había ganado, pero fue una victoria pírrica.
salieron marcados, debilitados y con una diana pintada en la espalda. Y sin embargo, no tenían otra opción. El poder central solo sobrevivía proyectando su fuerza hacia el exterior. Cuanto mayor fuera la influencia de Konoha sobre el mundo, menos probable sería que sus enemigos atacaran su corazón. Esa era la lógica. Pero en la práctica, solo consiguió que las otras grandes aldeas dejaran de lado sus agravios y se unieran contra el fértil gigante ecuatorial. La Tierra del Fuego tenía las mejores tierras de cultivo, la economía más fuerte y el corazón agrícola más rico. Por supuesto, todos querían debilitarlo poco a poco. Para contrarrestarlo, Konoha acumuló reservas y creó Raíz para llevar a cabo estrategias de divide y vencerás en las sombras. Había funcionado bastante bien en la Segunda Guerra Mundial. Pero en la tercera, la estrategia fracasó. Ryusei ya sabía cómo iba a terminar esto. Konoha no saldría victoriosa. Renunciarían a cualquier ventaja obtenida en la Segunda Guerra Mundial con tal de sobrevivir. Incluso Hiruzen más tarde tendría que sufrir humillaciones a manos de Kumo, especialmente con el incidente de Iga. Pero, según la fría apreciación de Ryusei, probablemente a Hiruzen ni siquiera le importaba. Al fin y al cabo, el clan Iga ya vivía humillado bajo su reinado, así que ¿por qué no dejar que Kumo aumentara esa humillación y, de paso, salvara las apariencias de la aldea? No es que Kumo se hubiera vuelto mucho más fuerte, es que Konoha no podía arriesgarse a otra guerra desesperada contra todos a la vez. Ni la aldea, ni la silla de Hiruzen. Kumo, al ser la segunda aldea más poderosa y la única que no fue atacada en masa por las demás, de repente tuvo ventaja. Por supuesto, la aprovecharon. Entonces ocurrió el ataque del 9 colas. Kumo probablemente interpretó el momento a la perfección. Konoha estaba débil, sangrando, le faltaban muchos de sus pilares fundacionales y se vio obligada a la redistribución. Después de todo, ¿acaso la propia Konoha no había jugado el mismo juego en el pasado, dejando que sus Jinchuriki anduvieran sueltos, causando bajas masivas, crímenes contra la humanidad / civiles envueltos en estrategia? Unos días más tarde, durante su turno de patrulla y vigilancia, Ryusei se encontró emparejado con Renjiro. El Byakugan de Kanae era demasiado útil como para desperdiciarlo en tareas de reconocimiento rutinarias. La trasladaban entre diferentes grupos donde su visión podía cubrir la mayor superficie posible, sin estar atada exclusivamente a él. Era un lugar diferente al de Land of Hot Springs. En aquel entonces, el horario de patrulla había sido manipulado deliberadamente en su contra, dándole a Okabe la oportunidad de ponerlo en peligro. Aquí, eso no fue posible. La guarnición era demasiado pequeña, demasiado ajustada según el diseño de Roth. No se parecía en nada al vasto palacio del Daimyo según los estándares de este mundo. Así pues, no existía ningún punto débil donde pudiera ser enviado convenientemente a morir. Aún así, Ryusei no podía relajarse. Al contrario, la fuerte presencia de Raíz lo inquietaba aún más. Las rutas de patrulla rodeaban las crestas y trincheras del puesto de avanzada, pero siempre, en el centro, se alzaba aquel edificio, el puesto de mando oculto donde se alojaba el comandante de Roth. Cada vez que la mirada de Ryusei se posaba en ello, un escalofrío desagradable lo recorría. Sus sentidos no le revelaban nada, ni chakra, ni vida, solo un vacío absoluto. Pero en ese silencio, algo más oscuro se cernía sobre él. Ominoso, pesado, como si el edificio mismo lo observara a él en lugar de al revés. Mantuvo el rostro inmóvil, con esa sonrisa de ojos entrecerrados que el mundo confundía con calidez, pero por dentro sus pensamientos se arremolinaban. Demasiado silencioso. Demasiado controlado. Roth no construyó este lugar para defender a Grass. Lo construyó para matar a cualquiera que quisiera dentro. Todavía no entiendo su estrategia. Ryusei no interactuaba mucho con nadie fuera de su propio equipo. Okabe fue el único que habló con el capitán Anbu e incluso visitó una vez la cámara secreta de Raíz. Cuando regresó, Ryusei intentó leer su chakra y su expresión, pero no había nada concreto, solo una leve impresión de que Okabe parecía más emocionado que antes. Los 4 refuerzos veteranos de Konoha eran todos Chunin y, naturalmente, tenían pocas razones para hablar con un Chunin recién ascendido como ellos. Se presentaron cortésmente al llegar, y eso fue todo. A Ryusei no le importaba. De todos modos, no los consideraba verdaderos rivales. No, si se avecinaba algún peligro, vendría de Roth, Iwa Okusa, o a través de todos ellos de alguna manera. Aún así, no estaba intranquilo. Para entonces, también tenía una idea clara de la fuerza del campamento.
Raíz contaba con 5 escuadrones, 25 Chunin de diversos tipos, entrenados para la obediencia, cada escuadrón liderado por un capitán Chunin. El destacamento Anbu era más pequeño pero más selecto, compuesto por un comandante de alto Chunin y 5 operativos de rango entre alto Chunin y Chunin medio. Entre los refuerzos procedentes de Konoha, su peso era evidente. Tsutsaki Michi se encontraba en la cima, un Chunin de élite cuyo chakra por sí solo empequeñecía al de la mayoría. Sumi Yukino era su igual, su presencia igualmente imponente. Shinkui y Heki Sanori estaban rodeados de altos Chunin. Ryusei caminaba junto a Renjiro a lo largo de la cresta, por donde el sendero de patrulla atravesaba matorrales y piedras. La mano del chico Ataque descansaba perezosamente sobre la empuñadura de su espada, pero sus ojos eran agudos, escudriñando la línea de árboles como si esperara que algo saltara ante él. Un silencio se extendió entre ellos. Renjiro no era muy hablador a menos que se tratara de pelear, y Ryusei no tenía ningún interés en abrir la puerta. Sus pasos crujían rítmicamente, y el viento solo traía el leve crujido de la madera de las torres de vigilancia que tenían detrás. El campamento se vislumbraba en la distancia, con agentes de ROT entrando y saliendo como hormigas, sin rostro bajo sus máscaras. En el centro se encontraba ese edificio oculto, la guarida del comandante. La mirada de Ryusei se detuvo en ella un instante, sus sentidos sondeando el vacío sin encontrar nada. Esa ausencia era lo que más le inquietaba. Renjiro finalmente rompió el silencio, con un tono casual pero con un matiz cortante. «Estás mirando fijamente otra vez. ¿Esperas que algo salga y te muerda?» Ryusei sonrió levemente, con la expresión de ojos entrecerrados que lucía siempre. Solo pensaba en lo aburrido que sería si nada hiciera nada. Renjiro resopló, entre divertido y desafiante. Cuidado con lo que deseas. Ryusei le devolvió la sonrisa con sorna. Por favor. Si algo saliera, solo te quejarías de que te robé la presa. Eso le valió una sonrisa burlona de Renjiro. Para un ataque, eso fue prácticamente una carcajada. Ryusei dejó que el momento se prolongara un instante, luego cambió de tema como si nada. ¿Y bien? ¿Cómo va tu liberación de rayos desde la última vez? La expresión de Renjiro se iluminó de inmediato. Por fin lo conseguí. Un flujo de chakra relámpago en mi tanto. Me llevó más tiempo del que me hubiera gustado, pero ya está limpio. Deslizó la hoja ligeramente, y un leve crepitar chispeó a lo largo del filo. Luego inclinó la cabeza hacia Ryusei. ¿Quieres probarlo? La sonrisa de Ryusei se ensanchó. Siempre. Se movieron sin mediar palabra, deslizándose al combate en lo alto de la cresta. Nada llamativo, ninguna técnica que pudiera llamar la atención de los centinelas, sino combate cuerpo a cuerpo, sombras chocando contra sombras. El acero silbaba contra el aire mientras Renjiro presionaba, y Ryusei esquivaba los golpes con un juego de pies sin esfuerzo. Renjiro apretó con más fuerza, y chispas salían de su tanto. Vamos, bloquéalo con el brazo otra vez, si te atreves. La sonrisa de Ryusei no flaqueó. No hace falta. Ya soy más rápido que tú. Sus espadas y extremidades se difuminaron, pero ninguno elevó su chakra lo suficiente como para armar un escándalo. Para los agentes de ROT que observaban a lo lejos, solo eran 2 chicos entrenando. No siempre había sido así. Tras la misión en el país de las aguas calientes, algo había cambiado entre ellos. Ambos buscaban fuerza, y ambos la encontraron en la liberación del rayo. Para Renjiro, era su única afinidad, heredada de su clan y refinada a través de manuales, especialmente su dominio del flujo de chakra en las armas. Para Ryusei, era una de varias, pero una que podría salvarle la vida si se usaba de otra manera. Ryusei también sabía que el rayo era el más adecuado para la mejora del chakra corporal y el flujo de chakra externo, gracias a sus propiedades naturales, por lo que podía desarrollarse más rápidamente. No le importaba afilar una navaja. Ni siquiera llevaba una. Lo que él quería era velocidad. Más velocidad significaba más posibilidades de escapar de la muerte. De todos modos, el estilo cortante de Lightning no encajaba bien con su estilo de Taijutsu Senju. Tenía otras maneras de obtener aún más potencia con menos esfuerzo. En cuanto a desarrollar un modo chakra de rayo verdadero y completo, Ryusei sabía que era imposible. No estaba engañado. Cubrir todo el cuerpo llevaría años, incluso décadas, sin la guía del linaje Raikage en Kumo. Ese tipo de inversión no era realista, incluso si hubiera tenido un físico más capaz. En cambio, se centró en donde ya tenía ventaja. La defensa mediante la velocidad, mediante el rayo, era la prioridad.
La idea surgió del propio Renjiro, de forma casual, durante una de sus misiones de rango B, un comentario casual sobre una técnica del clan. Fusionar el parpadeo corporal con la liberación de relámpagos para intensificar la sensación de calor en los músculos y aumentar la velocidad de movimiento. Una técnica de rango B reservada para ataque. La mente de Ryusei se iluminó al instante. Pidió ayuda. Y Renjiro, sorprendentemente, no dudó en dársela. Su clan estaba prácticamente extinto, y la facción del Hokage hacía tiempo que había absorbido las técnicas de ataque a través de Kakashi. Más importante aún, Ryusei ya le había dado algo mayor. El método de entrenamiento intuitivo que utilizaba para la inmersión en la naturaleza para comprender mejor su naturaleza de rayo y otras percepciones directas sobre ella. Eso le había permitido a Renjiro saltarse pasos en su propio desarrollo, mucho más allá de lo que cualquier manual pudiera enseñar. Así que intercambiaron. A cambio, los conocimientos de Ryusei sobre la inmersión en el elemento rayo ayudaron a Renjiro a despertar finalmente el flujo de rayo en su tanto. Un intercambio limpio. Ryusei seguía sin atreverse a dejar que ese tanto lo tocara. Con el flujo de chakra relámpago afilando su filo, estimó que incluso podría atravesar su guardia de sauce fluido. No iba a arriesgarse a una lesión ahora, no cuando había tanto en juego. Según su criterio, la fuerza de Renjiro ya había superado el umbral del Junin bajo. Un año más tarde que Kakashi, tal vez, pero aún así impresionante para alguien que acababa de cumplir 13 años. Renjiro había mencionado una vez que era unos meses mayor que Ryusei, y ahora tenía sentido. Su crecimiento coincidía perfectamente. La razón por la que Ryusei pidió esa técnica de ataque era simple. En el pasado le había dado mucho a Renjiro, desde trucos de camuflaje sensorial hasta consejos prácticos, así que esperaba que el chico le devolviera el favor. La idea surgió después de que se devanara los sesos, buscando nuevas formas de acelerar su crecimiento tras la misión en Land of Hot Water. Recordaba, en el fondo, que Renjiro había insinuado que Sakumo había usado el elemento rayo. Renjiro lo describió como afilar la espada, pero Ryusei recordaba algo más, de su antiguo mundo. El Raikage, moldeando el rayo para todo, pero sobre todo para la velocidad. Eso había dado pie a la idea. Si Sakumo hubiera dejado un manual para la técnica de movimiento potenciado por el rayo, estaría hecho a medida para un ataque. Ryusei introdujo a Renjiro en el tema, y, efectivamente, el chico acabó mencionando la técnica del clan conocida como parpadeo corporal relámpago. Ya estaba allí incluso antes que Sakumo. Un movimiento de rango B, que combina la liberación de rayos con el parpadeo corporal para calentar los músculos más rápido y con mayor intensidad. Renjiro había admitido que no podía dominarlo. Su cuerpo aún no era lo suficientemente fuerte. Pero en el momento en que Ryusei escuchó eso, supo que la técnica era perfecta para él. Con la vitalidad Senju respaldándolo junto a su monstruoso entrenamiento en Taijutsu, era como si el jutsu hubiera sido diseñado para su complexión. Así que se lo preguntó directamente, y Renjiro accedió fácilmente. Ahora, gracias a su afinidad por el rayo, su larga experiencia y conocimiento de los sellos necesarios para ello, y su entrenamiento de inmersión, Ryusei ya había llevado la técnica casi a su perfección. Aún no es perfecto, pero casi. Tal vez fue precisamente porque la técnica aún era imperfecta que, por primera vez en mucho tiempo, Renjiro finalmente encontró una verdadera apertura contra Ryusei. Su tanto se deslizó más allá de la guardia de Ryusei, la hoja a un suspiro de su cuello. 60. Fingiendo dormir, pillado igualmente los ojos de Renjiro se iluminaron con triunfo, extasiados, listos para regodearse, listos para burlarse, saboreando la victoria por una vez. Pero antes de que el acero tocara la piel, el cuerpo de Ryusei se encendió con una velocidad repentina. La primera puerta se abrió. Sus músculos ardían de poder, su figura se volvió borrosa y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció del frente de Renjiro y se colocó detrás de él, dándole una ligera palmada justo entre los omóplatos del ataque. En el instante siguiente, estaba detrás de él, dándole una ligera palmada en la espalda a ataque. Renjiro se puso rígido, la sorpresa interrumpiendo su euforía. Ahora era Ryusei quien sonreía. El combate había terminado, y ambos lo sabían. Podría haber terminado incluso antes. Renjiro se quedó paralizado, y su sonrisa triunfante se desvaneció por completo. Lentamente, volvió a guardar el tanto en su vaina, exhalando entre dientes. TCH, maldito bastardo. ¿Esperaste hasta el final para sacarlo? La sonrisa de Ryusei, con los ojos entrecerrados, no se movió. ¿Para qué mostrar todas mis cartas antes de tiempo?
Renjiro chasqueó la lengua, pero no había verdadera ira en su gesto. Ya me lo imaginaba. Siempre tramando algo. Casi te tengo. Casi lo consigues, admitió Ryusei con ligereza, sacudiéndose la manga. Pero casi no cuenta cuando te juegas la vida. Por un instante, Renjiro se quedó mirándolo fijamente, luego resopló, entre risa y frustración. Bien. Ganaste esta vez. Pero no creas que te saldrás con la tuya la próxima vez. Mi rayo solo se volverá más afilado. No importa lo que saques de nuevo. Ryusei sonrió con suficiencia, ladeando la cabeza. Bien. Agudiza tu puntería. Así será más fácil demostrar que soy más rápido. Renjiro le dirigió una mirada que era a partes iguales irritación y respeto a regañadientes antes de volver hacia la ruta de patrulla. Maldito engreído. Renjiro miró al frente durante un largo rato, luego esbozó una sonrisa, aunque tenue y afilada, antes de volver a girar la cabeza. De acuerdo. Ganaste esta. Pero no te confíes. Te superaré, Ryusei. Puedes seguir corriendo adelante por ahora, pero te alcanzaré, y cuando lo haga, te adelantaré sin problemas. La sonrisa de Ryusei se ensanchó ligeramente. Bien. Entonces date prisa. Nada es más aburrido que un oponente que nunca mejora. Renjiro soltó una risita corta, a la vez desafío y promesa. Disfruta de tu ventaja mientras dure. Dicho esto, volvió hacia la ruta de patrulla, con los hombros tensos por la determinación. Ryusei lo seguía de cerca, con las manos casualmente escondidas tras la espalda, y su expresión seguía siendo cálida e inofensiva para cualquiera que lo observara. Sin embargo, en su interior ya estaba calculando cómo aumentar la brecha antes de que Renjiro siquiera se acercara. Ryusei observó la espalda de Renjiro y no hizo más comentarios, solo sonrió levemente. Renjiro era simple. Luchar más, crecer más. Eso lo hacía predecible, pero también fiable. En cambio, Ryusei podía convertir esa simplicidad en algo útil. Una espada que podía afilar y una espada que podía blandir. Su patrulla terminó y, de regreso, encontraron a Kanae apoyada contra la pared del cuartel exterior. Su postura era rígida, la cabeza ladeada, los ojos cerrados. A primera vista, parecía dormida, pero Ryusei pudo notar que su respiración era demasiado constante, que su chakra seguía alerta bajo la superficie. No los vio a tiempo. Cuando por fin lo hizo, ya era demasiado tarde para escapar. Así que se quedó quieta, fingiendo, esperando que simplemente pasaran de largo. Ryusei aminoró el paso y esbozó una leve sonrisa. Renjiro, ve a dar un paseo. Renjiro arqueó una ceja y luego soltó una risita baja. Ah, ya veo. ¿De verdad vas a provocar a la reina de hielo mientras está dormida? ¡Qué atrevido! O tal vez simplemente no quiero público, dijo Ryusei con suavidad. Renjiro los miró a ambos, descifrando a Ryusei al instante. Su sonrisa se tornó aguda. Cuidado. No es alguien con quien se pueda bromear. Yo tampoco, dijo Ryusei con voz serena. Renjiro dejó escapar un silbido bajo, divertido. Bien. Es toda tuya. Se dio la vuelta y se marchó, con los hombros temblando levemente de risa. Eso dejaba solo a Ryusei, de pie junto a Kanae, que parecía demasiado serena para estar realmente dormida. A Kanae le tembló levemente una ceja al oír el intercambio. No esperaba que se detuviera, y mucho menos que despidiera a Renjiro de esa manera. ¿Qué pretende? ¿Se habrá dado cuenta de que no estaba dormida? Ryusei se acercó, estudiando su rostro. De cerca, la leve tensión en su frente era evidente. Estaba cansada, su Byakugan había estado funcionando a máxima potencia todo el día, pero no dormía. Probablemente solo estaba cerrando los ojos. El más mínimo movimiento la delató. Era casi demasiado tierno. Ryusei apenas pudo contener la risa. Sonrió con picardía, y ya estaba tramando un plan. Enmascaró la presencia de chakra de uno de sus brazos con su habilidad sensorial, y luego se movió más rápido de lo que ella podía reaccionar en su estado. Su mano presionó suavemente sobre sus ojos cerrados, y el chakra sanador fluyó hacia ellos. El corazón de Kanae dio un vuelco, una punzada de inquietud le recorrió el pecho. No se había atrevido a abrir los ojos, pero de repente una calidez se extendió por la tensión que había detrás de ellos. Era agradable. Antes de darse cuenta, sus párpados se alzaron instintivamente, solo para encontrarse con la oscuridad, un tenue resplandor verde que se filtraba a través de ella. Su rostro se enrojeció al instante. Apretó los dientes al darse cuenta de lo que él estaba haciendo y dejó escapar un grito agudo y nervioso, lo suficientemente bajo como para no llamar la atención de todo el campamento.
Sus palmas se extendieron hacia adelante en un suave golpe de puño, con la intención de empujarlo hacia atrás. Pero Ryusei ya lo esperaba. La sujetó por las muñecas con facilidad, y su sonrisa se ensanchó al ver cómo la fuerza de ella flaqueaba por la vergüenza. El rostro de Kanae se puso rojo como un tomate mientras Ryusei le sujetaba las muñecas. Intentó zafarse, pero su agarre era firme e inflexible. «Suéltame», espetó, con la voz más cortante de lo normal, aunque no tan firme. «¿Qué crees que estás haciendo?» La sonrisa de Ryusei, con los ojos entrecerrados, se ensanchó aún más. «Cura tus ojos. Los has estado forzando todo el día. Alguien tiene que evitar que te desmayes». Apretó los dientes. «Yo no te lo pedí». «No», respondió Ryusei con ligereza, «pero tampoco me detuviste». Se le cortó la respiración, y sintió las mejillas arder aún más. Yo estaba fingiendo dormir. Se suponía que ibas a pasar de largo». «Me di cuenta», dijo Ryusei, divertido. «Pero te moviste nerviosamente. Arruinó la actuación». Kanae lo fulminó con la mirada, sus ojos blanco-violeta entrecerrados, pero el fuego en ellos se mezclaba con confusión y un leve atisbo de pánico. «Eres insoportable». Ryusei se inclinó un poco más hacia él, manteniendo esa sonrisa indescifrable. «Y eres pésimo fingiendo». Su corazón latía con fuerza contra su pecho. Por una vez, no tenía respuesta. Ryusei ya comprendía la verdad. En el fondo, probablemente sus instintos lo habían marcado en su corazón desde hacía tiempo. El cerebro límbico tiraba en una dirección, mientras que su mente racional lo reprimía constantemente, haciéndola evitarlo, ignorarlo, huir cada vez que se acercaba demasiado. Sabía que la forma más rápida de derribar ese muro era simple: abrumar lo racional con lo primitivo. Contacto físico cercano. Y funcionó. El normalmente sereno Iga estaba completamente desconcertado, aturdido, incapaz siquiera de intentar apartarlo de nuevo. No se parecía en nada a la fría Kunoichi que interpretaba cada día, sino más bien a un pez dejado caer sobre el tajo, con los ojos muy abiertos e indefenso. Las muñecas de Kanae temblaron ligeramente entre sus manos, y su rostro aún enrojecido mientras intentaba apartar la mirada. «Basta. He dicho que me sueltes». Ryusei ladeó la cabeza, suavizándose la expresión lo justo para sonar convincente. «No hasta que me dejes terminar. Tus ojos están trabajando demasiado. A este paso los vas a quemar». Se le cortó la respiración. «No necesito, somos compañeros de equipo», la interrumpió Ryusei con suavidad, en un tono bajo pero con un leve matiz de calidez. «Se supone que debemos ayudarnos mutuamente. ¿O de verdad crees que me quedaría de brazos cruzados mientras te autodestruyes?» Sus labios se apretaron formando una fina línea, pero no se apartó. La vacilación era todo lo que necesitaba. Su mano volvió a presionar suavemente sobre sus ojos, mientras el chakra sanador fluía. El corazón de Kanae latía con fuerza en sus oídos, y odiaba la agradable sensación de calor. «Eres insoportable», murmuró, con la voz más baja esta vez. Ryusei sonrió levemente, sintiendo que su resistencia se desvanecía. «Tal vez. Pero soy útil». Sus dedos se crisparon, pero no intentó apartarlo de nuevo. En cambio, se quedó quieta, con las mejillas sonrojadas, dejando que la suave corriente se filtrara en sus ojos cansados. A cada segundo, su compostura se resquebrajaba más, la distante Iga parecía cada vez más acorralada, atrapada entre su orgullo y la traición de su cuerpo. Finalmente, murmuró entre dientes apretados, casi como si intentara convencerse a sí misma. «Esto no significa nada». Ryusei soltó una risita suave. «Por supuesto que no. Solo somos compañeros de equipo ayudándonos mutuamente». Frunció el ceño, aunque seguía sin apartarse. «Entonces deja de hablar como si fuera algo más». «Siempre te exiges demasiado», dijo Ryusei en voz baja, manteniendo la mano firme sobre los ojos de ella. «No necesito tu lástima», replicó rápidamente, aunque el rubor en sus mejillas atenuaba el tono acalorado de su voz. «Me duele el corazón al verte así», añadió Ryusei con un tono fingidamente solemne, aunque la comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Kanae se puso rígida, fulminando con la mirada la oscuridad tras sus párpados. «No digas tonterías como esa. Tus ojos no son herramientas para quemar y reemplazar», murmuró Ryusei, dejando de lado por un instante el tono burlón. Sus labios se apretaron. Quería discutir, pero no le salían las palabras. «Aprende a curarlos, o te arrepentirás después». Su sonrisa volvió, esta vez con picardía. «Te enseñaré los fundamentos del elemento yang y el chakra médico».
A menos que, prefieras seguir dependiendo de mí. El rostro de Kanae volvió a enrojecer, su voz entrecortada por la ira y la confusión. Yo preferiría quedarme ciega antes que dejar que sigas haciendo esto para siempre. Ryusei sonrió con sorna. Cuidado. Podría tomarte la palabra. Los labios de Kanae se entreabrieron, listos para volver a cerrarse, pero no salieron palabras. Desvió levemente la mirada, ocultando el destello de incertidumbre en sus ojos. Por un momento, permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos. Lo cierto es que su oferta la pilló desprevenida. No eran palabras vacías. Ella ya había estado considerando esa misma opción. Recientemente, incluso había comenzado a incursionar ella misma en el ninjutsu médico. Kanae siempre buscaba maneras de hacerse más fuerte, pero en el fondo, otra razón la impulsaba: el sello maldito en su frente. En silencio, se había preguntado si las técnicas médicas, combinadas con la precisión del Byakugan, podrían ofrecer una manera de romperlo algún día. Y no es que ese conocimiento estuviera fuera de su alcance. A diferencia de las técnicas más reservadas de la casa principal, el ninjutsu médico no estaba oculto. De hecho, el clan animó a los miembros de la rama lateral a estudiarlo, para que el clan Iga resultara más útil para Konoha. Incluso un Byakugan suprimido les daba una ventaja, permitiéndoles ver el cuerpo de un paciente hasta el más mínimo detalle, un don que ningún otro médico de la aldea podía igualar. Por eso, hacía apenas unas semanas, había ido al Instituto de Investigación Médica Iga, había asistido en silencio a los seminarios y había traído pergaminos a casa. Había empezado a practicar los fundamentos. Su progreso era constante. Y ahora, Ryusei se ofrecía a enseñarle lo mismo. Una coincidencia, sí, pero extraña. Se le aceleró el corazón. ¿Lo sabía? La sonrisa de Ryusei no cambió, pero ella sintió su mirada fija en ella. Parecía como si ya supiera lo que estaba pensando. Por supuesto, no era una profecía. Tampoco creía realmente que sus ojos se quedarían ciegos solo por el uso excesivo. Era una broma. Ryusei lo sabía tan bien como ella. Este mundo no funcionaba así. En todo caso, la tensión constante estaba llevando su Byakugan aún más lejos, haciéndolo evolucionar. Por eso siguió usándolo tanto, incluso cuando no lo necesitaba. Ryusei solo utilizó la excusa del uso excesivo para sacar el tema. Porque había notado algo. Él había percibido su chakra cuando ella estaba sola, practicando en secreto con el elemento Yang. Eso le reveló con qué estaba experimentando. Y como el chakra médico era su fuerte, enseguida vio la oportunidad. Una forma sencilla de acercarlos. Y ahora, la oportunidad había caído justo en sus manos. El tono de Ryusei cambió. Seguía siendo informal, pero con la suficiente fuerza como para sonar sincero. En realidad, no puedo ayudarte mucho con la anatomía y las técnicas. Ese siempre ha sido mi punto débil, y sinceramente, probablemente ya me has superado en eso. Pero puedo ayudarte con el elemento Yang. Su sonrisa se curvó ligeramente. ¿Has oído hablar de ello, verdad? Es el poder que subyace en todo ninjutsu médico. Sin él, por muy agudo que sea tu conocimiento o por muy perfecto que sea tu control del chakra, te toparás con un muro. Pero si combinas la precisión de tu Byakugan con el chakra Yang que te enseñaré, te convertirás en un médico cualificado en un abrir y cerrar de ojos. Los ojos de Kanae se abrieron levemente, y se le cortó la respiración. Nunca lo había visto así. Para ella, el ninjutsu médico siempre había parecido un campo especializado. Anatomía, memorización, control de chakra y práctica. Pero cuando Ryusei se lo explicó, todo cobró sentido. Teoría, intuición, control, y esa esquiva energía Yang que lo sustentaba todo. Su clan le proporcionó todas las ventajas en anatomía. El Byakugan era inigualable para comprender el interior del cuerpo. Contaba con pergaminos, seminarios y su propio esfuerzo. Pero el elemento Yang, ni siquiera el clan Iga poseía conocimientos avanzados en esa área. Era algo que la mayoría descubría por casualidad tras años de práctica médica, si tenía el talento suficiente. O se tenía o no se tenía. Que él dijera que podía enseñárselo directamente, con tanta naturalidad, la inquietó. Pensó en el progreso que acababa de lograr. Dominar los 8 trigramas 128 palmas, por fin dominar la palma del vacío, superar el nivel de alto Chunin, y por fin tener tiempo para explorar otras áreas. No había tenido muchas esperanzas puestas en las artes médicas, pero ahora, si él podía facilitarle las cosas, sintió un rubor en el rostro y una extraña culpa se instaló en su pecho. Desvió la mirada, con voz tensa y evasiva. Yo, no tengo tiempo para eso ahora mismo.
Y además, lo haces sonar muy simple. No puedes simplemente entregar algo así. Ryusei ignoró las palabras y continuó hablando, con un tono tranquilo pero firme. En realidad, el elemento Yang no es un arte misterioso. El chakra proviene de la unión de la energía física y espiritual, Yin y Yang. El primer paso hacia el Yang es sencillo: entrenar el cuerpo. Pero dime, ¿cuántos médicos ves haciendo eso? Ninguno. Se entierran en pergaminos, en conferencias, en palabras interminables, y olvidan la esencia. Los principios fundamentales. Su mano permaneció suavemente sobre sus ojos, mientras el chakra fluía hacia ella. Por eso yo, que solo lo considero un proyecto secundario, ya puedo rivalizar con un ninja médico Jonin especial que ha pasado años internado en hospitales. No me jacto. ¿Has visto las heridas de las que me he recuperado? Puedes sentirlo tú misma ahora mismo. Los labios de Kanae se entreabrieron, pero no emitió ningún sonido. La segunda parte, continuó Ryusei, bajando la voz, es el control del chakra. No solo control, sino control con intención. Crear un chakra donde el equilibrio se incline hacia la energía física, donde el yang supere el yin. Esa es la esencia del chakra medicinal. Necesitas tener la energía física disponible y necesitas saber cómo moldearla. Puedo ayudarte con ambas cosas. Su tono se volvió serio, casi paciente, casi sincero. Te daré un manual de entrenamiento para tu cuerpo, escrito por mí pero inspirado en gran medida por quien considero el mejor experto en taijutsu de esta aldea. Y te daré mis propias notas sobre el control del elemento yang, basadas en mi experiencia. Mi linaje me lo facilitó, pero puedes imitar los pasos. Paso a paso Kanae permaneció inmóvil, respirando con dificultad. Al principio, solo había escuchado a medias, dispuesta a desestimar sus palabras. Pero a medida que él continuaba, algo en su interior se retorció. Sintió un nudo en el estómago y una opresión en el pecho. Lo recordaba. Cómo se había burlado de él desde el día en que se conocieron. Lo menospreciaba, lo trataba con frialdad y lo denunciaba una y otra vez a sus superiores de Anbu. Cada informe, cada observación, era como un cuchillo clavado en su espalda, que lo guiaba hacia el peligro. Cada peligro al que se había enfrentado podría haberse agudizado por sus palabras. Y pronto surgiría otro. Alguien que podía sobrevivir a todos esos intentos y seguir fortaleciéndose, él debió haberlo sabido hace mucho tiempo. Sin embargo, nunca la rechazó. Y sin embargo, ahí estaba. Todavía provocándola. Todavía atrayéndola hacia sí. Seguía presionando su palma contra los ojos de ella, no para cegarla, sino para curarla. Y ahora, incluso ofrecer y admitir algo tan tonto. Su pecho subía y bajaba de forma irregular. Al principio ni siquiera se dio cuenta de que sus pestañas se habían humedecido, de que su respiración se había vuelto entrecortada, de que sus hombros temblaban levemente bajo sus manos. Una cálida sensación se extendió por las palmas de las manos de Ryusei. Y entonces, apenas audible, como si se lo hubieran arrancado de la garganta contra su voluntad, Kanae murmuró. ¿Por qué? 61. La belleza retorcida en una jaula. Kanae ya se consideraba una persona bastante egoísta y despiadada. Ahora, necesitaba serlo aún más. Esa fue la razón por la que aceptó este tipo de misión en primer lugar, por la que estaba tan decidida a unirse a Anbu. Ahora solo le importaba el poder. Haría cualquier cosa para obtenerlo. Pero no siempre había sido así. En otro tiempo, ella había sido una chica normal y corriente, hasta el día en que unos hombres de semblante severo de la casa principal la obligaron a arrodillarse. Tenía la frente descubierta, sus padres la observaban con ojos preocupados, cuando la marcaron con el sello maldito. Lloró hasta que se le quebró la garganta, pero el sello aún le quemaba la piel. Ese día terminó su infancia. Sus padres no eran débiles. Ambos figuraban entre los más fuertes de la rama secundaria, con un auténtico nivel Chunin en combate, algo raro, ya que la mayoría de sus parientes se veían relegados a papeles secundarios, mientras que la casa principal gozaba de prestigio. Realizaron misión tras misión para Konoha, sirviendo siempre con lealtad. Y aún así, la lealtad no era suficiente. Kanae nunca pudo entenderlo. ¿Por qué personas que se parecían a ella, que compartían su sangre, podían ser maestros mientras que la rama lateral portaba una marca que podía freír el cerebro con una sola orden? Si el objetivo era proteger el Byakugan, ¿por qué encadenarlos con un símbolo de propiedad tan cruel? Aún así, todavía tenía a sus padres. Todavía tenía amor. Hasta el día en que aprendió lo que significaba el verdadero dolor. Tenía 5 años cuando llegó el informe. Sus padres habían sido enviados a una misión de rango A durante el caos de la Segunda Guerra Mundial y Shinobi.
La misión en sí era absurda. Escoltar al hijo mimado de un anciano de la casa principal que estaba aburrido del recinto y exigía experiencia práctica. Para complacerlo, o tal vez para demostrar sus buenas intenciones hacia Konoha, le permitieron ir, pero le asignaron un equipo de shinobi de élite de la rama secundaria, incluidos los padres de Kanae. Su propósito no era tener éxito en la misión, sino morir por él si fuera necesario, para proteger el Byakugan del heredero y evitar que fuera robado. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Ya sea porque el chico hizo alarde de sus técnicas demasiado abiertamente o porque alguien filtró su ruta, fueron emboscados en la tierra de los ríos. Rodeados y superados en número, los padres de Kanae y los demás guardias se sacrificaron para mantener la posición, permitiendo que el tonto de la rama principal huyera. Casi todos murieron. Kanae comprendió la verdad incluso entonces. No era ingenua. Si sus padres se hubieran negado a sacrificar sus vidas, si hubieran dejado caer al muchacho, ella también habría sido castigada por el clan, ejecutada, tachada de traidora. No les quedó más remedio que morir. Su mundo entero se derrumbó. Fue el día en que despertó su Byakugan. Después entrenó día y noche, jurando vengarlos y algún día romper el sello maldito que la encadenaba. Pero cuanto mayor se hacía, más profunda era su desesperación. Cuanto más buscaba en los archivos del clan, cuanto más se colaba en la biblioteca de Konoha, más devastada se sentía. No existe ni un solo caso registrado de que la maldición se haya roto, ni se insinúa en los registros del clan, ni siquiera en los tomos neutrales fuera del control de Iga. Se negó a rendirse. No viviría como una esclava. No permitiría que el destino de sus padres se convirtiera en el suyo. Mientras tanto, a medida que envejecía, la presión empeoraba. Hace 2 años, algunas tías de su barrio de Side Branch elogiaron su aspecto y le dijeron que estaba madurando maravillosamente. Hablaban con reverencia, como si fuera una bendición, de cómo pronto llamaría la atención de algún joven de la rama principal y aseguraría su futuro como su concubina, o quizás incluso como una esposa secundaria si demostraba más talento. Sus palabras estaban cargadas de buenas intenciones, pero para Kanae sonaban como una sentencia. Ella también investigó un poco y finalmente descubrió la cruda realidad. Todos los Iga conocían la costumbre tácita. Para evitar que sus ya de por sí reducidos linajes colapsaran por el estancamiento genético, los ancianos ocasionalmente permitían que los miembros de la rama principal se casaran o acogieran de vez en cuando a un shinobi talentoso de la rama secundaria. El sello maldito nunca fue eliminado, pero los hijos nacidos de tales uniones fueron considerados la rama principal, y el linaje continuó fluyendo. Tampoco era exclusivo de los Iga. Del mismo modo que los ancianos a veces también hacían arreglos para que algunos civiles ingresaran en la rama lateral, a través de uniones de conveniencia, sin colocarles un sello maldito de vez en cuando, pero no se podía decir lo mismo de sus hijos. Otros clanes seguían prácticas similares, aunque en su caso, significaba concertar matrimonios con civiles cualificados. El ciclo era el mismo. Una mezcla calculada de cría selectiva para obtener talento, fortalecer el linaje y evitar que el clan se volviera demasiado cerrado. Las cifras hicieron inevitable esta práctica. Incluso los clanes más grandes, como el Iga y el Uchiha, llegaron a tener quizás 1000 miembros en su apogeo. Otros pocos tenían solo unos cientos, a veces apenas unas pocas docenas. Para Kanae, sin embargo, la lógica no disminuyó el asco. Debía resignarse simplemente a convertirse en un instrumento de reproducción, un juguete, o una mezcla de ambas cosas. Un cuerpo despojado de elección, valorado únicamente por lo que mostraba en la superficie. Belleza, linaje, ojos. Ya se imaginaba los cálculos silenciosos e invisibles entre la rama principal, hombres de todas las edades y de diferentes linajes, que tal vez ya la observaban, la evaluaban como a un animal de caza, decidiendo quién podría reclamarla en el futuro. Conocía demasiado bien la sede central, esas miradas silenciosas y hambrientas, la forma en que medían y planeaban. Sus recientes éxitos con su equipo probablemente solo han contribuido a que esté aún más en el radar de la rama principal, aguzando su interés a medida que han prestado mayor atención a su talento en los últimos meses. Y como aún no se había unido oficialmente a Anbu ni se había asegurado un lugar dentro de la facción del Hokage, su misión de prueba era desconocida incluso dentro del clan. No tenía escudo, no tenía protección. Eso significaba que tenía que actuar con rapidez. Para ellos, ella no era Kanae, la kunoichi que sangró y luchó junto a sus camaradas. Era una joya singular de la rama lateral, pulida lo justo para llamar su atención.
capaz, atractiva y perfectamente apta para ser repartida, no por su propio bien, sino como un premio para alimentar la ambición de otro y fortalecer su linaje. Esas tías lo decían todo con una sonrisa, como si se tratara de palabras de ánimo y consejos sinceros de personas mayores. Pero para Kanae, aquello era una inmundicia profunda. Sin embargo, agradeció que aquello le recordara que, desde entonces, debía actuar con aún más urgencia. Fue también el tercer momento de su vida que juró no olvidar jamás, el día en que comprendió lo que su belleza y talento significarían en esa jaula. Kanae siempre se había sentido diferente de los demás miembros de la rama lateral, incluso antes de la muerte de sus padres. Aceptaron sus cadenas, inclinaron la cabeza y siguieron adelante con sus vidas como si no se pudiera esperar nada más de ellos. Para ella, era como si caminaran con los ojos vendados, existiendo en un mundo tenue y apagado que se habían convencido de que era todo lo que existía. Tras el sacrificio de sus padres, ese sentimiento no hizo sino agudizarse. Donde ellos se aferraban a la rutina y la sumisión, ella veía podredumbre. Donde ellos lo llamaban deber, ella lo llamaba esclavitud. Observarlos moverse por el recinto era como ver a actores representar papeles en un escenario en el que ni siquiera sabían que estaban atrapados. Sonrieron, rieron, siguieron con sus vidas, mientras el sello en sus frentes brillaba como una marca de propiedad. Para Kanae, era insoportable. No podía vivir así. Se negaba a cerrar los ojos y fingir que era normal. A diferencia de ellos, ella arañaría su jaula hasta romperla, sin importar el precio. Así que, cuando oyó esas palabras, dichas con tanta naturalidad y amabilidad por las tías del barrio que la habían cuidado un tiempo tras la muerte de sus padres, su impresión de ellas quedó congelada. Desde ese momento, su visión de todo el barrio de Cedar Branch también se derrumbó. Lo único que podía sentir hacia ellos era impotencia, indiferencia y lástima. Ya no se atrevía a intentar buscar aliados entre ellos en el futuro. A sus ojos, la mayoría ya estaban rotos, resignados a sus cadenas, o peor aún, aferrados a ellas como si fueran salvavidas. Algunos estaban demasiado ciegos para ver que eran esclavos. Otros se habían convencido de que era seguridad. En cualquier caso, estaban perdidos. Ahora tenía 13 años, acercándose a la edad para casarse según el clan. El pensamiento la llenó de pavor. Si no hacía nada, su futuro ya estaba decidido. Por eso se esforzó más. Entrenó más duro. Descubrió algo raro, en el pasado, un talento Byakugan único, nacido de incontables noches mirando el sello maldito a través de un espejo, tratando de desentrañar sus capas. Comprendió que aquello no solo afectaba a la vista, sino que tocaba el cerebro y el alma misma. En el proceso, despertó una nueva visión. No una visión a distancia telescópica, sino una visión interna microscópica. Podía ver su propio cuerpo con detalle, a nivel celular. Era prueba de que tenía un don. Pero aún así, no el suficiente como para superar la marca. Ocurrió hace apenas unos años. Fue entonces cuando su progreso se aceleró aún más, ya que una mejor visión interna significaba un mejor control del chakra para las técnicas típicas del clan. También conocía bien la política. Los miembros de la rama lateral que se unían a las fuerzas regulares de Konoha solían ganarse más respeto que aquellos atrapados en el servicio dentro del complejo. Vivían separados dentro del recinto, aunque seguían estando identificados, y si alcanzaban un rango, podían exigir reconocimiento, aunque solo fuera para dar prestigio a Konoha. La rama principal lo toleró porque temían la influencia de Hiruzen, aunque el Hokage nunca intervino abiertamente. Su sombra los contenía. No todos los miembros de la rama lateral estaban destinados a realizar tareas de guardia. Algunos se unieron al cuerpo shinobi, y si ascendían a Chunin, Junin o incluso Anbu, su estatus mejoraba. Las mujeres, en particular, susurraban sobre ese camino, pues de lo contrario su belleza las condenaba a ser concubinas. Kanae había escuchado muchas historias similares. Por eso aceptó esta misión. Por eso aspiraba a Anbu. Los agentes de Anbu gozaban de más respeto que cualquier otro miembro de las ramas secundarias, porque eran los más cercanos al propio Hiruzen. Según los rumores, la sede central no se atrevía a tratarlos como simples sirvientes. Si superaba esta prueba, podría emprender ese camino. La oferta llegó justo después de que se graduara de la academia. Unas figuras enmascaradas se acercaron a ella. Le explicaron la misión: vigilar a un antiguo compañero de clase, Ryusei Nishida. Vigílenlo, pónganlo a prueba, informen sobre él. Junto a ella, Renjiro Atake también había sido reclutado, otro candidato que esperaba ganarse un lugar en Anbu. Esta era su prueba de fuego.
Si tenían éxito, serían llamados a servir de verdad. Por eso Kanae aceptó. Por eso se convenció a sí misma de que era despiadada. Estaba luchando contra el tiempo. Necesitaba hacerse más fuerte, llegar más alto, labrarse un lugar donde su existencia tuviera suficiente peso. Si lograba ascender dentro de Anbu, convertirse en una persona hábil, respetada e indispensable, entonces tal vez la rama principal no se atrevería a forzarla a un futuro que no deseaba. Desde allí, tal vez podría ascender aún más, sirviendo directamente al Hokage, obteniendo acceso a conocimientos ocultos y técnicas prohibidas. En algún punto de esa escalada, esperaba encontrar una pista, alguna forma secreta de romper el sello maldito, liberarse de su jaula, vengar a sus padres y finalmente escapar del pueblo que la aprisionaba. Ella no sentía ningún afecto por Konoha. Ningún Hokage había condenado jamás las prácticas de la rama principal Liga. Nadie se había manifestado en contra de las marcas de maldición, aunque debían haber visto lo cruel que era. En el mejor de los casos, la sombra de Hiruzen era solo una restricción. Los ancianos y patriarcas de la rama principal, y los linajes bajo sus órdenes, que constituían la rama principal, le temían lo suficiente como para tratar a los miembros de la rama secundaria que servían en las fuerzas regulares con un poco más de respeto. Pero el sistema central nunca cambió. Hiruzen nunca los liberó del complejo marcado, nunca les permitió integrarse como iguales en la aldea, casarse libremente, vivir sin la constante amenaza de que sus cerebros fueran fritos por orden suya. Para Kanae, ese camino no tenía que ver con la lealtad. Era simplemente el mejor medio para un fin. Anbu era la única vía donde una rama secundaria podía acumular fuerza, prestigio y, tal vez, secretos. No le gustaba la idea de convertirse en la perra del Hokage. Pero si llevar esa máscara y arrodillarse en esa sombra la acercaba a sus objetivos, entonces lo soportaría. Al principio, durante los 3 primeros meses de su prueba en Anbu, todo transcurrió sin problemas. Kanae mantuvo la distancia con su objetivo asignado, lo observó con atención y presentó sus informes sin problemas. Era un proceso limpio, eficiente e imparcial, justo como ella lo deseaba. Pero todo cambió hace unos 5 meses. Fue también entonces cuando el propio Ryusei cambió, repentina y completamente, durante la primera misión de rango B de su equipo. Incluso se preguntó si su mente habría sufrido algún daño, alterada por el trauma o el estrés de aquel feroz ataque de Genjutsu, porque ya no se comportaba como el chico que ella recordaba, ni durante la misión ni en la academia. Pasó de ser una persona silenciosamente resentida y secretamente malhumorada a alguien completamente distinto, alguien que respondía a su frialdad no con silencio, sino con comentarios burlones, casi como un cortejo. Y en el campo, se volvía más astuto día a día, como si siempre estuviera 3 pasos por delante. En respuesta, Kanae se volvió aún más fría. Más fría con él que con nadie. No tenía por qué complacerlo. ¿Por qué? Porque había empezado a notar sus propias reacciones extrañas cada vez que él estaba cerca. Curiosidades que no tenían nada que ver con la misión. Errores embarazosos cuando la molestaba. El corazón le latía con fuerza cuando sus ojos entrecerrados se posaron en ella. Se odió a sí misma por ello. Era guapo. Demasiado guapo, de hecho. Su sonrisa tranquila, de ojos rasgados, permaneció en sus pensamientos más de lo debido. Sabía que era peligroso. Si se dejaba distraer, si se encariñaba, podría poner en peligro la misión y, con ella, su ingreso en Anbu. Ryusei no debía ser más que su boleto para escapar de su jaula. Nada más que un trampolín para cambiar su destino. Así que redobló la apuesta, enterrando todo aquello que se agitaba en su interior. Ella lo ignoró, lo rechazó, y se mostró cada vez más fría y distante a medida que él se acercaba. Es mejor cerrarlo todo ahora que lamentarlo después. O al menos, eso es lo que se decía a sí misma. Y sin embargo, justo en ese preciso instante, mientras su mano presionaba un chakra cálido contra sus ojos y su voz hablaba con una extraña mezcla de burla y sinceridad, ese muro que ella había construido con tanto cuidado se derrumbó en un instante. 62. Su silencio habló por sí solo por un instante, Ryusei casi sonrió al oírlo. Una sola palabra, tensa, confusa, brotó de ella como si doliera pronunciarla. ¿Por qué? Repitió en voz baja, sin apartar la mirada de ella. ¿Por qué qué? ¿Por qué te ayudo? ¿Por qué no te odio? Oh. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Por qué tiemblas bajo mis manos ahora mismo? Sus labios se apretaron finamente y sus hombros se tensaron, pero no se apartó. La voz de Ryusei bajó, burlona pero tranquila. La respuesta es la misma. Somos compañeros de equipo.
Se supone que debemos ayudarnos mutuamente. Una pausa deliberada. Incluso cuando uno de nosotros insiste en comportarse como un bloque de hielo con piernas. Kanae contuvo el aliento. Esto, no significa nada, logró decir, con un tono más cortante de lo que pretendía. Por supuesto que no, dijo Ryusei con naturalidad. Simplemente somos compañeros de equipo ayudándonos mutuamente. Nada más. Su chakra se intensificó lo suficiente para que ella sintiera el calor profundizarse, penetrando el dolor punzante tras sus ojos. Pero entre tú y yo, añadió, bajando la voz a un susurro conspirador, no dejo que cualquiera se acerque tanto. Se le hizo un nudo en la garganta. Las palabras se le acumularon, pero no pudo pronunciarlas. Durante mucho tiempo se había convencido de que él no era más que su tarea, su trampolín. Que pudiera mantener sus muros en pie, fríos y limpios, mientras ascendía más alto. Pero en ese preciso instante, bajo el calor constante de su mano, con sus palabras oscilando entre la burla y la sinceridad, esas paredes se sentían como papel ardiendo desde dentro. Kanae tragó saliva, obligándose a hablar, esta vez más bajo. Eres insoportable. Ryusei soltó una risita suave. Puede ser. Pero tus ojos se sienten mejor, ¿verdad? Su silencio fue una respuesta en sí misma. Ryusei estaba seguro de que acababa de romper otra capa de Kanae. No la última, pero casi. Quizá quedaba una o dos. Se preguntaba cuándo caerían esos últimos muros. Todavía no, probablemente no hasta que él descubra y aborde las verdaderas raíces de su cautela. Las razones por las que quería unirse a Anbu, el núcleo de su identidad, sus quejas e inseguridades más profundas. No era omnipotente, pero tampoco necesitaba que ella se lo explicara con pelos y señales. Con el conocimiento que tenía del clan Iga de su vida pasada, y por la forma en que ella se comportaba ahora, ya se había formado una idea vaga. Probablemente se trataba de protegerse a través de Anbu, de seguridad, prestigio y, al menos, de un escudo contra el encarcelamiento y la humillación. O quizás, si era más ambiciosa, pretendía usar Anbu como trampolín, obteniendo influencia y conocimientos para algún día desafiar la propia marca maldita. Solo si él pudiera ayudarla de esas maneras, ella caería verdaderamente en sus brazos. Hasta entonces, como mucho, podía bromear con ella en contadas ocasiones como esta, pillándola desprevenida, pero nada más, y nada permanente, ya que su yo racional tampoco estaba en la misma sintonía. El obstáculo no era pequeño. El sello maldito no era algo fácil de vencer. De hecho, ni siquiera el Hokage, que era el único cualificado, había intervenido realmente en los asuntos del clan Iga. A lo sumo, la influencia de Hiruzen impidió que la rama principal actuara con demasiada brutalidad en público o delante de sus propios lacayos. Pero el sello en sí, eso era otra cuestión. El llamado pájaro enjaulado era un sello que parecía imposible de desentrañar, tanto literal como políticamente. Ryusei recordó cómo incluso Naruto, aclamado como el Hokage más fuerte de la historia, no había podido cumplir su promesa a Neji. En la era de Boruto, la maldición aún persistía. Ryusei no creía que Naruto la hubiera olvidado. Lo más probable es que el sello estuviera demasiado ligado al linaje Iga, siendo más que un simple símbolo de superioridad o propiedad. Su diseño había perdurado durante siglos. ¿Cuántos miembros indignados y talentosos de la rama lateral habrán intentado romperla? Y aún así, seguía en pie. Eso, por sí solo, demostraba su aterrador poder. Si Ryusei no tuviera ninguna salida, no se molestaría en perder el tiempo con Kanae. Pero sí tenía una teoría, descabellada, sumamente difícil, pero una teoría al fin y al cabo. Para él, un jutsu no era solo un órgano biológico. Era más bien como un sello de chakra en sí mismo, una intersección de los ojos, el cerebro, el alma y el cuerpo. La marca maldita se fusionó con ese sistema, imponiendo su control en cada capa. Por eso nadie podía quitarlo. Porque para destruir el sello, teóricamente habría que destruir los cimientos del propio Byakugan. Algunos lo habían intentado, sin duda. Extirpar los ojos directamente. Pero la maldición también fue diseñada para eso. En el momento en que se manipularon los ojos, el sello los destruyó preventivamente. En cualquier caso, acabaste sin ojos o muerto. Una ingeniosa solución de la rama principal. Si estaban a punto de quitarte los ojos, no valías nada y estabas a punto de morir de todos modos, y si intentabas escapar, para ellos ya estabas prácticamente muerto. Así pues, no podrás escapar a su control aunque los venzas. ¿Huir? También inútil. Si ningún miembro de la rama lateral había intentado escapar con éxito a lo largo de los siglos, entonces la rama principal debía tener alguna forma de imponer el sello desde lejos.
Eso significaba que no necesitaban estar presentes. Podrían matarte incluso a distancia, quizá con una sola orden de un patriarca. Eso significaba que el sello podía activarse incluso si la sede principal no estaba cerca. Matar a tu superior directo antes de que diera la orden no te salvaría. Otro podría activarlo desde una gran distancia. Sin mencionar que, con tu linaje suprimido por la marca, no puedes acabar con ellos antes de que cumplan su cometido, así que nunca fuiste realmente superior a ellos. Escapar no solo era difícil, era imposible. Fue sencillamente extraordinario. Ese nivel de control, ese alcance, indicaba que la rama principal del clan Iga no eran solo aristócratas mezquinos aferrados a viejos orgullos. No eran meros desechos como algunos podrían suponer. Había misterio detrás de ellos, antecedentes y secretos que permitieron que sus métodos perduraran a través de los siglos. Lo que significaba que la única solución real, en opinión de Ryusei, era despertar un jutsu más poderoso. Para contrarrestar la maldición con un mayor flujo de chakras, para liberar los ojos, el cerebro, el alma y el cuerpo a la vez. El Tenseigan. Pero ese era un camino casi imposible. Nadie en la rama principal lo había despertado. De hecho, nadie en la Tierra, solo un joven en la luna proveniente del futuro. Aún así, Ryusei no era de los que renunciaban a las posibilidades. No por Kanae, sino por él mismo. En su vida anterior, lo que más le había fascinado era el legado inexplorado de Amura, los caminos que quedaron sin descubrir en la historia original. Sabía que allí residía un poder oculto e inmenso. Kanae, por lo tanto, era más que una cara bonita o una compañera de equipo fría. Era un activo valioso. Un peón oculto dentro de la facción del Hokage, dentro del clan Iga, y quizás para su propia investigación. Si ella destacaba en ninjutsu médico, tal como él la impulsaba a hacerlo, también podría convertirse en su asistente, una compañera en el análisis de misterios como el Tenseigan. Su Byakugan era excepcional, su control preciso, su potencial real. Ryusei no tenía forma de persuadir a las élites de la rama principal para que le prestaran sus ojos. Pero, una chica de la rama lateral, ya sumida en sus propios resentimientos ocultos. Esa es otra historia. Kanae podría convertirse en su primer sujeto de prueba en carrera. ¿Acaso no deseaba liberarse de la maldición? Eso no podría ocurrir sin riesgo. Si lo conseguía, ella sería libre. Si no, al menos habría sido útil de otras maneras. ¿Y por qué estaba casi seguro de que ella tenía otras ambiciones más allá de la mera supervivencia? Era sencillo. Su aura. Él se había vuelto más perspicaz al leerlas, y la de ella no era la sombra apagada y resignada de una esclava obediente. Era más oscura, inquieta, un tanto odiosa, teñida de ambición. Quería salir de su jaula. Él lo presentía. Por eso Ryusei concluyó que solo había un camino a seguir: acercarse lo suficiente a Kanae para que ella aceptara su guía. Antes de que le arrancara un Byakugan a algún tonto de la rama principal directamente para sí mismo, Kanae estaría más que suficiente. A través de ella, podía observar, medir y utilizar un Byakugan externamente, lo suficiente para avanzar en su investigación y técnicas, y también en cierta medida en su propio cuerpo, hasta que tuviera los medios para asegurar el suyo propio. Si le escuchaba, si le seguía, sus objetivos podrían coincidir. Sin él, su posibilidad de lograr algo, de romper las barreras, de superar su situación, era prácticamente nula. Con él, al menos, Kanae tenía una oportunidad, especialmente si su talento técnico se mantenía intacto. Con la vasta perspicacia general de Ryusei, su creciente fuerza y, por lo tanto, su capacidad para sortear obstáculos con mayor facilidad en el futuro, tal vez podrían ir a algún lugar y toparse con algo interesante. ¿Y que Hiruzen la ayudara? Ryusei casi se rió al pensarlo. Puede que con el tiempo obtenga algún reconocimiento, valorada por su talento, fuerza, habilidad singular y útil, y estatus. Hiruzen incluso podría animarla superficialmente, actuando personalmente a su alrededor. Pero esperar que alguna vez moviera un dedo de una manera que ofendiera a los Iga era una ilusión. Por no mencionar que, literalmente, era de su propiedad. ¿Cómo podía Hiruzen confiar plenamente en ella, o esperar utilizarla libremente, cuando siempre estaba a un solo comando de traicionarlo por capricho de la rama principal Iga? En el mejor de los casos, seguiría siendo una sirvienta atada entre dos amos, el Hokage y la rama principal, obligada a maniobrar con cuidado entre ellos para conseguir pequeñas migajas de libertad, pero sin poder romper jamás su jaula. Hiruzen era demasiado tacaño, demasiado calculador. Aunque quisiera ayudar, carecía tanto de la voluntad como de la influencia para actuar.
Puede que lleve el sombrero del Hokage, pero la historia ya lo había demostrado. Ryusei estaba seguro de que ya sabía más sobre su situación de lo que Hiruzen jamás podría saber. Peor aún, Hiruzen era precisamente el tipo de persona que algún día podría sacrificarla si eso facilitara el asesinato de Ryusei o hiciera más efectivo el silenciamiento de un testigo incómodo. Depositar en él toda esperanza, incluso una esperanza insincera, era una tontería. Pero Ryusei jamás le diría eso ahora. Todavía no era el momento ni el lugar adecuados. Tenía que ir despacio por ella, como siempre lo había hecho. 63. Un regalo que no debería existir. Por eso Ryusei ya había creado una barrera sensorial a unos metros de donde él y Kanae estaban sentados. No era descuidado. Sabía exactamente dónde estaba, y aquí, hasta las paredes oían. Por eso evitaba mencionar temas demasiado delicados. Cuando hablaba de algo, como el vínculo natural de su linaje con el elemento Yang, algo bastante inofensivo en apariencia, activaba la barrera. Era su último logro, recientemente dominado, y cubría el espacio con patrones de chakras falsificados. Una combinación de ninjutsu de detección y barrera, como muchas variantes similares en la serie original. Cualquiera que intentara sondear el interior con chakra solo encontraría estática, nada real. Por supuesto, oír era otra cuestión. Pero Ryusei ya había rastreado la zona con su propia percepción sensorial y había confirmado que no había ningún alma cerca, ni siquiera dentro del alcance de su oído potenciado por el chakra. Mientras tanto, en apariencia, nada había cambiado realmente. Pasaron los minutos con Ryusei aún inclinado hacia ella, su mano cálida contra sus ojos, su voz un ritmo constante de bromas entre coqueteo y burla. El rostro de Kanae se puso rojo como un tomate, temblando de vergüenza, no solo por el flujo de chakra Yang, sino también por la forma en que se negaba a detenerse. Mantuvo esa misma sonrisa amable de ojos entrecerrados durante todo el tiempo, como si estuviera disfrutando cada segundo de su incomodidad. Finalmente, no pudo soportarlo más. De un manotazo, le apartó la mano. Sus ojos, aún llorosos, se abrieron de golpe, destellando con irritación. ¿Cuánto tiempo piensas seguir así? Ya está curado. Para demostrarlo, activó su Byakugan, dejando ver sus venas mientras sus pálidos ojos brillaban. La intención era clara: intimidarlo, asustarlo, hacer que retrocediera. Pero Ryusei solo sonrió con suficiencia, inclinando la cabeza como si la admirara. Hermosa, dijo simplemente, sin disimular. Con venas y todo. No deberías lucir tan etérea si no quieres que la gente te mire. Kanae se quedó paralizada, sintiendo de nuevo un calor intenso en el rostro. Apretó la mandíbula, a punto de replicar, cuando sus ojos se posaron en el tenue brillo del aire. Comprendió, gracias a su visión, que una barrera sensorial las rodeaba. ¿Tú, planeaste esto?, murmuró, con un tono de sospecha que se colaba en su voz. Ryusei soltó una risita. Claro. No pensabas que tendría esta conversación en público, ¿verdad? Aquí hasta las paredes oyen. Pero ahora, su sonrisa se ensanchó, solo tú y yo podremos oír cómo te molesto. Apretó los labios con fuerza, sin saber si debía sentirse nerviosa o algo más. Entonces el tono de Ryusei cambió ligeramente. En fin, ahora en serio. Pensaba darte esto. Metió la mano en su chaleco y, con una bocanada de chakra, abrió un pergamino. Con movimientos precisos, lo desenrolló, revelando dos conjuntos de notas púrpuras, uno sobre acondicionamiento corporal y el otro sobre el control del chakra de liberación Yang. Kanae parpadeó, con una fugaz sorpresa reflejada en su rostro. Luego, la culpa la invadió de nuevo, oprimiéndole el pecho. Miró el pergamino, después a él, y finalmente arqueó una ceja. Lo sabías, ¿verdad? Que ya había empezado a aprender ninjutsu médico. Ryusei no dudó ni un instante. Por supuesto. Te espié. Su sonrisa, entrecerrada, se curvó con diversión, sin rastro de vergüenza en su voz. Sus mejillas ardían. Tú. Pero él se limitó a encogerse de hombros, hablando con el mismo tono despreocupado, aunque sus palabras eran más cortantes de lo habitual. Llevo mucho tiempo queriendo darte esto. El problema es que eras como un bloque de hielo que me mordía si te lo pedía. Así que esperé. Aproveché la oportunidad ahora. Su expresión se suavizó ligeramente mientras le acercaba el pergamino. No tengo ningún otro propósito aquí, Kanae. Solo quiero ayudarte. De verdad creo en tu talento. Aprenderás esto más rápido de lo que piensas. El corazón de Kanae se contrajo de forma extraña. Una mezcla de emociones la invadió mientras su Byakugan lo observaba, captando micromovimientos que otros pasarían por alto.
Era sincero. Verdaderamente sincero. Resultaba extraño. Ya la habían elogiado antes por su talento, sí, pero siempre de la misma manera, atribuyéndolo a su clan, a su sangre, a su Byakugan. Las palabras de Ryusei eran distintas. Se refería a ella. Creía en su capacidad para dominarlo. Por alguna razón, eso la afectó más que cualquier otra cosa. Los dedos de Kanae se cernieron sobre el pergamino antes de que finalmente cediera con un pequeño suspiro. Lo tomó, con la mirada desviada. Lo aceptaré. Pero no esperes que te lo agradezca. Tú decidiste entregármelo, así que es tu responsabilidad. Su tono intentó ser frío, pero vaciló, y un leve temblor en su voz la delató. En su interior sabía que esa no era la única forma en que Ryusei la había animado. En los últimos meses, Kanae lo había visto hacer lo que nadie más podía: desafiar las adversidades que se le presentaban, una y otra vez. Sobrevivió a las intrigas urdidas por toda la cúpula del pueblo, regresando ileso de batallas en las que debería haber muerto. Cada vez, se encontraba admirándolo un poco más, aunque nunca lo demostrara en su rostro. Él tenía el aspecto que ella deseaba ser: alguien que rompía cadenas, alguien que escupía en la cara del propio destino. Sin darse cuenta, había comenzado a apoyarlo en silencio. Incluso lo usó como motivación. Ver a Renjiro crecer junto a él con esa implacable dedicación al elemento rayo también la había impulsado. Se esforzó al máximo durante noches sin dormir, perfeccionando su Byakugan hasta dominar las 128 palmas e incluso la palma del vacío, avanzando a pasos agigantados en fuerza hasta alcanzar el nivel de Chunin alto. Ya no estaba tan lejos de ellos. Incluso se interesó por las artes médicas, decidida a forjar su propio camino. Pero lo que tal vez no comprendió fue que, al igual que los Uchiha, los ojos de los Iga se veían tocados por las emociones. No tan extremo, no tan volátil, pero aún así influenciado en cierta medida, su dojutsu seguía fortalecido por sentimientos profundos. Y ella ya sentía algo por él. Ella lo sabía, e incluso se lo acababa de admitir a sí misma. Admiración, real y genuina. Sentimientos entre una chica y un chico. Y aún así, con esa confesión, jamás podría apartarse de su misión. Ni entonces, ni ahora. Sus caminos eran diferentes. Estaban destinados a no caminar nunca uno al lado del otro en esta vida. Ella tenía su propio camino, igual que él tenía el suyo. Lo único que podía hacer era rezar en silencio por él, para que siguiera resistiendo, para que siguiera sobreviviendo a lo imposible, para que siguiera haciéndose fuerte, lo suficiente como para algún día amenazar a quienes lo ataban. En cuanto a ella, intentaría hacer lo mismo. Pero en su corazón sentía el peso de lo inevitable. Aunque lo desearan, el destino nunca les permitiría estar juntos de verdad mientras tuvieran las cartas que les habían tocado. Así que entró esas emociones aún más profundamente. En el mejor de los casos, podía animarlo en silencio, desde las sombras. Sin embargo, incluso mientras se decía eso a sí misma, una pregunta permanecía en el fondo de su mente, una pregunta que la helaba la sangre cada vez que afloraba. ¿Y si su próxima misión lo involucrara más directamente? ¿Y si la orden no fuera solo vigilarlo, sino acabar con él? No sabía qué haría. Y no se atrevía a imaginar lo que significaría cuando llegara ese día. Mientras tanto, Ryusei sintió que su aura cambiaba. La calidez que había mostrado un momento antes había desaparecido, engullida de nuevo por esa pesada oscuridad que siempre llevaba consigo, y algo más. Si la presionaba demasiado ahora, solo conseguiría que le saliera el tiro por la culata. Ella no se encontraba en el estado adecuado en ese momento. Y la poción mágica que le acababa de dar estaba perdiendo efecto lentamente. Así que dejó de burlarse de ella. En cambio, dejó escapar un suspiro silencioso, su expresión indescifrable, y respondió a sus últimas palabras con algo vago, casi misterioso, lo suficiente como para permanecer en su mente. Un talento como el tuyo no debería pudrirse en una jaula para siempre. Un día entenderás por qué te di eso. Luego, sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó. Un rato después, Ryusei se había quedado dormido en un rincón del campamento, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, la mente divagando lo suficiente para recargarse. Sin embargo, su campo sensorial nunca dormía. Lo había perfeccionado durante los últimos meses, su subconsciente estaba sintonizado con el más mínimo cambio en las señales de los chakras. Por eso abrió los ojos de golpe. Su cuerpo se movió antes de que el pensamiento lo procesara por completo, y su mano rozó un kunai por hábito. Okabe se acercaba a él a paso ligero, con el rostro tenso, flanqueado por varios agentes de Root, con máscaras idénticas y sin máscaras.
Su chakra era agudo, disciplinado, pero Ryusei podía percibir la leve agitación bajo la superficie. Se incorporó lentamente, entrecerrando los ojos. Vaya siesta, murmuró entre dientes.